Dos expresidiarios unieron sus fuerzas para atracar grandes bancos de una forma nunca vista por las fuerzas del orden estadounidenses. Desde Oklahoma hasta Washington y Arizona, estos atracadores dejaron perplejo al FBI en todo momento. E incluso cuando finalmente los atraparon, la historia no había terminado. En un giro inesperado, los atracadores protagonizaron una audaz fuga y volvieron a sus andanzas con más audacia y astucia. Utilizando identidades falsas y una red de conexiones delictivas, robaron millones sin vacilar, pasando desapercibidos y dejando al FBI en vilo durante casi una década. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo llevaron a cabo tantos robos sin ser descubiertos? ¿Y cómo consiguieron escapar de la cárcel? El 28 de diciembre de 1982, Steve Thompson, vicepresidente de un banco de Oklahoma City, y su mujer, Ellen, estaban entrando en el garaje de su casa cuando un coche se detuvo detrás de ellos. Fue sorprendente tanto para Steve como para Ellen, porque no esperaban a nadie. Antes de que pudieran comprender la situación, dos hombres del coche entraron en su garaje haciéndose pasar por agentes federales. Cuando Ellen Thompson les preguntó por su identificación, uno de ellos sacó una pistola y tomaron a los Thompson como rehenes en su propia casa. Los hombres mantuvieron a los Thompson como rehenes durante la noche, pero todo formaba parte de su plan. Tenían una serie de preguntas para Steve Thompson sobre el sistema de seguridad del banco, las capas de seguridad, las personas encargadas de las cajas fuertes y los empleados. Aunque Steve Thompson no dio a los hombres los nombres reales de sus colegas temiendo por su seguridad, sí compartió otra información. Los atracadores también estaban en contacto con alguien de fuera y compartían constantemente la información que Steve les había estado dando. Pronto, los Thompson se dieron cuenta de que los hombres no estaban allí para robarles. Iban a robar el banco de Oklahoma City. Cuando salió el sol del 29 de diciembre, los atracadores llevaron a los Thompson al banco de Steve. Uno de los hombres estaba en contacto con alguien que estaba fuera del banco y que les avisaba cada vez que una persona entraba en el banco. Los atracadores que estaban dentro preguntaban si el empleado tenía las llaves o combinaciones de la caja fuerte del banco antes de decidir su siguiente acción. Todos los que no tenían la combinación eran encerrados en el baño, mientras que los empleados con las combinaciones o las llaves eran llevados a la caja fuerte. El pistolero tardó solo 30 minutos en llevarse cientos de miles de dólares del Oklahoma City Bank y desaparecer en el aire. Aunque se dijo a los empleados del banco que permanecieran en la sala, se quedaron encerrados durante 5 minutos después de que los atracadores hubieran recogido el dinero de la caja fuerte. Steve Thompson salió al cabo de 1 minuto y medio e inmediatamente denunció el incidente a la policía. Cuando la policía de Oklahoma City recibió la llamada sobre un atraco en un banco, se puso en contacto con el FBI como parte del procedimiento habitual. El agente especial del FBI, Mike Cycle, fue asignado por la agencia federal para investigar el asunto. Poco después de la llamada a las autoridades por parte del banco, la policía empezó a llegar seguida de los agentes del FBI. Sin saber lo que estaba ocurriendo en el interior del banco, los agentes de policía se acercaron al banco en silencio y lo despejaron para asegurarse de que no había armas ni explosivos en el interior del edificio. La policía había empezado a interrogar a los rehenes cuando los agentes del FBI llegaron al lugar minutos después. En 1946, los legisladores estadounidenses aprobaron la Ley Hobbs, que convertiría a todos los bancos asegurados por el gobierno federal en jurisdicción del FBI. Esto significaba una cosa. No sería solo la policía de Oklahoma la que buscaría a los atracadores, sino que una fuerza de ámbito nacional iría tras ellos para atraparlos. Cuando los agentes del FBI entrevistaron a los Thompson, estos les dijeron que fue la noche anterior cuando comenzó todo el episodio. Cuando se registraron tanto la casa de los Thompson como el banco de Oklahoma City,
Una cosa quedó clara para las autoridades. Se trataba de un crimen sofisticado, en el que los atracadores se aseguraron de no dejar ninguna prueba. Esto también demostró que no era la primera vez que estas personas robaban un banco, sino que lo más probable es que también hubieran cometido delitos similares en el pasado. Sin embargo, cuando comenzó la investigación, las autoridades se sorprendieron al descubrir que no había constancia de robos similares en el pasado. Fue entonces cuando los agentes federales consultaron la base de datos del FBI y buscaron robos con el mismo patrón en cualquier lugar del país. Se estudió a fondo un archivo nacional de casos de robo que incluía asaltos a viviendas de empleados de banca, y fue entonces cuando el FBI descubrió que en el 2001 pasado se habían producido varios incidentes en distintas zonas de EEE.UU, en los que el patrón del delito había sido muy similar al que ellos estaban investigando. Lo siguiente que hizo el agente especial Mike Cycle fue ponerse en contacto con las oficinas pertinentes del FBI en el país y encontrar a un agente que hubiera investigado antes un caso similar. Tras unas cuantas llamadas en distintas oficinas, Mike se puso en contacto con el agente especial Steve Chenoweth, de la oficina del FBI en Phoenix. Cuando el agente especial Cycle le habló a Chenoweth del atraco al banco, del disfraz de los atracadores y de sus modales, este supo exactamente quiénes eran los atracadores: Terry Conner y Joseph Dougherty. El personal de las fuerzas del orden había señalado que todas estas cosas eran, en efecto, típicas de lo que habían hecho en el pasado. Dada la similitud entre el comportamiento pasado y los detalles de lo que había ocurrido en Oklahoma City, quedó claro quiénes eran los probables culpables. La descripción de los testigos, especialmente de Steve y Ellen Thompson, coincidía con la de los delincuentes. Como Chenoweth ya había investigado un caso similar y conocía bien a los delincuentes en libertad, se convirtió en el agente principal del caso. Terry Conner y Joseph Dougherty se conocieron en una prisión federal. Para entonces, Conner había realizado al menos 3 atracos a bancos en Arizona y era el líder de su grupo en todos ellos. En cada uno de esos robos, los empleados del banco fueron mantenidos como rehenes durante la noche. En cuanto a Joseph Dougherty, era un ladrón corriente de Filadelfia y creía más en su fuerza física para robar a la gente que en sus proezas mentales. Conner, por el contrario, era una persona inteligente y de hablar suave y reclutaba a sus cómplices con facilidad. Pertenecía a la costa oeste, por lo que el FBI concentró sus esfuerzos también en California mientras le buscaba. En este sentido, se contactó con la agencia residente del FBI en Monterey, California, y se facilitaron al agente especial Harlan Framier todos los detalles sobre Terry Conner. El FBI sospechaba que Conner tenía una novia que vivía en Pacific Grove, California. Se pidió a la agencia residente del FBI de Monterey, California, que vigilara a su novia por si Conner intentaba ponerse en contacto con ella. Pronto, la oficina del FBI de California empezó a hacer vigilancias rutinarias en la casa de la novia de Conner y descubrió un posible vínculo con Terry Conner. ¿Cuál era esta pista? Durante una inspección que se realizó en la residencia, se identificó un vehículo aparcado delante. Tenía matrícula de Oklahoma. Esto parecía un poco sospechoso. Cuando el agente Framier se puso en contacto con la oficina de Oklahoma City para comprobar el número de matrícula, no tenían constancia de ese vehículo. Las autoridades supusieron que Terry Conner podría haber comprado esa matrícula utilizando una identidad falsa. Cuando la novia de Conner estaba fuera, los agentes del FBI hablaron con un jardinero de la zona. Le hablaron de la investigación y le pidieron que dijera la verdad sobre todo lo que sabía. Preguntaron al jardinero si había visto recientemente a algún hombre entrar o salir de la casa de la novia de Terry Conner. Aunque el jardinero no había visto ninguna figura masculina en la casa ni en los alrededores,
dijo a los agentes que había oído a la mujer hablar con alguien por teléfono, planeando un encuentro en la semana siguiente. Esto dejó claro al FBI que Terry Conner iba a reunirse con su novia dentro de unos días, en un lugar desconocido. La persecución parecía ir por buen camino para el FBI. Durante los días siguientes, los agentes del FBI siguieron a la novia y se dieron cuenta de que utilizaba distintos coches para viajar. Se instaló un dispositivo de seguimiento en cada uno de esos coches para controlar sus actividades mediante los receptores de los aviones y coches del FBI. El día en que la novia de Conner iba a encontrarse con él, la señal de los dispositivos de seguimiento se desvaneció de repente, lo que sorprendió a la agencia. Gracias a la ayuda del avión, los agentes en tierra pudieron localizarla de nuevo. Cuando los agentes llegaron al lugar donde se encontraba el coche, estaba aparcado fuera de un restaurante, pero no había ni rastro de Terry Conner ni de su novia. El FBI decidió hacer una cobertura completa del coche por si algún sospechoso intentaba acercarse. Para asegurarse de que Terry y su novia no huían, los agentes desinflaron los neumáticos del coche. La espera se hacía cada vez más larga y no había ni rastro de Terry Conner hasta que un coche se detuvo en el aparcamiento. Eran Terry Conner y su novia. Como se sabía que llevaba armas, un equipo SWAT se dirigió en secreto al aparcamiento y no dio a Terry ninguna posibilidad de escapar. Tanto Conner como su novia fueron detenidos en el acto. Tras interrogar a la novia, el FBI determinó que no estaba implicada en las actividades de Terry y que no sabía nada del atraco al Oklahoma City Bank. Desinflar los neumáticos del coche de la novia de Terry Conner ayudó inesperadamente al FBI. Los agentes no podían registrar el vehículo sin una orden judicial, pero Terry ya había abierto el maletero de su coche cuando fue detenido, probablemente para sacar un gato y arreglar los neumáticos del coche de su novia. Ahora el FBI tenía el maletero del coche abierto, cuyo contenido estaba justo delante de los agentes. En el maletero había un objeto de especial interés para los agentes, un maletín. Cuando abrieron el maletín, había casi $40,000. Lo más interesante era que los números de serie de algunos de los billetes coincidían con los robados del Oklahoma City Bank. También había en el maletín un gran diamante y un recibo de un joyero por otros 6 diamantes. Terry Conner fue llevado a la oficina de Monterey para ser interrogado y se le acusó del robo de Oklahoma City. Cuando se registraron los efectos personales de Terry, apareció otro objeto interesante, un recibo de compra de un concesionario de automóviles de Reno, Nevada. El nombre del comprador que figuraba en el recibo era Russell Anderson. El FBI sospechaba que era uno de los muchos alias utilizados por Conner o Doherty. En cuanto a la dirección del recibo, decía Santa María, California. El agente especial Harlan Framir creyó que la dirección del recibo era la del socio de Terry Conner, Joseph Doherty. Inmediatamente después de dar con el recibo, se envió un mensaje a la oficina del sur de California para que comprobaran esa dirección. Cuando un equipo SWAT entró en la casa en cuestión, en Santa María, no encontró a nadie dentro. Se sospechaba que la persona que ocupaba la casa había sido alertada por Terry Conner cuando se le permitió hacer una llamada durante el proceso de fichaje. Cuando el agente del caso, Chenoweth, se enteró de la detención de Terry Conner, sabía que, en algún momento, Doherty utilizaría las tácticas que le había enseñado Conner para atracar otro banco. Pero también era consciente de que Doherty no era tan listo como Terry Conner, y en ausencia de su líder, era probable que Doherty cometiera un error que pudiera llevar a las autoridades hasta él. El FBI esperó el siguiente atraco a un banco con un patrón similar, pero no hubo ninguno durante los 8 meses siguientes, y tampoco hubo rastro de Joseph Doherty. Pero entonces, en 1983, en Phoenix, una noche antes del Viernes Negro, el día de compras más concurrido del año,
Cuando el vicepresidente de un gran banco de la zona volvía a casa con su familia de una cena de acción de gracias, con parientes, la casa parecía haber sido robada. Pero antes de que pudieran hacer nada, los intrusos, que no se habían marchado, aparecieron desde una habitación y apuntaron con sus armas al banquero y a su familia. La familia fue tomada como rehén durante toda la noche, y se utilizó el mismo patrón que en los atracos a bancos en los que había participado Terry Conner anteriormente. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Joseph Doherty y su compañero obligaron a la familia a subir al coche del banquero y condujeron durante casi 2 horas para llegar al banco. En pocos minutos, los atracadores habían robado casi $270,000 en efectivo y se habían marchado. El delito se cometió en la ciudad natal de Chenoweth, el principal agente del caso tras la pista de Doherty. En cuanto Chenoweth fue informado del robo, supo exactamente quién estaba detrás, pero no podía estar seguro hasta que habló con las víctimas para obtener una descripción real del delincuente. Poco después de entrevistar al banquero y a su familia, el agente Chenoweth supo que se trataba de Joseph Doherty. Pero ahora había otro enigma que resolver. Doherty había reclutado a un socio criminal, del que el FBI no sabía nada. La investigación también reveló que Doherty y su nuevo socio criminal eran más violentos que Terry Conner y Joseph Doherty. Pasó el tiempo, y 6 meses más tarde, a 900 millas de Phoenix, en Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI e informó a la agencia sobre otro banco atracado. Este atraco también había seguido el mismo patrón, en el que uno de los responsables del banco y su familia habían sido tomados como rehenes la noche anterior. Sin embargo, el nivel de violencia había aumentado en comparación con los incidentes anteriores. Los delincuentes no solo habían atracado el banco, sino que habían atado una bomba alrededor del funcionario para amenazarle y obligarle a hacer lo que le pedían. Los expertos en bombas desconectaron la fuente de alimentación de la bomba, pero más tarde se descubrió que era falsa y no contenía explosivos. Durante la investigación, cuando al funcionario del banco le enseñaron la foto de Joseph Doherty, lo reconoció inmediatamente y dijo a los agentes que uno de los atracadores se parecía a él. Diferentes testigos de los alrededores del banco informaron de que un turismo blanco con matrícula de Washington se había alejado a toda velocidad del banco tras el atraco. Cuando los agentes registraron la zona, encontraron el coche abandonado a 200 metros de la oficina del FBI en Reno. Cuando se buscó la matrícula en la base de datos, se descubrió que el coche estaba registrado a nombre de un hombre de Spokane, Washington. Cuando se le preguntó por el coche, el hombre dijo a las autoridades que lo había vendido a una persona que se ajustaba a la descripción de Joseph Doherty y a una mujer embarazada que se creía que era la novia de Doherty. Para localizar a los delincuentes, los U.S. Marshals, expertos en tráfico interestatal, se recurrió al rastreo de coches y personas. El U.S. Marshal Denny Barron creyó que Joseph Doherty podía ser rastreado utilizando los coches que había delinquido. Los U.S. Marshals siguieron la compleja pista de los coches y las identidades falsas utilizadas por Joseph Doherty y finalmente consiguieron un gran avance. Pronto, las autoridades llegaron a un incidente con un coche denunciado, y la dirección que aparecía en él lo relacionaba con uno de los alias de Doherty con una dirección en Idaho. Cuando los Marshals visitaron la casa, estaba abandonada. Entonces, entrevistaron a la gente del vecindario. Una de las vecinas reconoció inmediatamente a Doherty cuando le enseñaron su foto, pero solo le conocía por su nombre falso. La mujer dijo a las autoridades que Doherty, su novia y su hijo recién nacido se habían mudado recientemente de la casa. Las autoridades consiguieron entonces una citación para los registros de alquiler de camiones de mudanzas en la zona. Los U.S. Marshals
creían que el camión había sido alquilado por la novia de Doherty, utilizando un alias. La inspección de los registros mostró que Doherty se había trasladado a Colorado. La empresa de alquiler también dio el destino del camión a las autoridades. Era una casa en las montañas, a las afueras de Denver. El FBI empezó a vigilar la casa en secreto. Al cabo de un rato, los agentes observaron a una pareja que salía de la casa, pero para su sorpresa, el hombre no era Joseph Doherty. Siguieron al coche hasta una tienda del pueblo. El hombre y la mujer parecían estar sin bebé. Mientras el hombre y la mujer estaban en la tienda, los agentes comprobaron en secreto el asiento trasero del coche, pero no había ningún bebé en el coche. Esto significaba una cosa: el bebé seguía en la casa con Joseph Doherty. El FBI creía que por fin habían encontrado a Joseph Doherty tras una persecución de 2 años en varios estados. La novia confirmó que Doherty estaba dentro de la casa con su hijo recién nacido. También dijo a las autoridades que Doherty estaba armado. Mientras Doherty disparaba a ciegas hacia el bosque, los agentes del FBI contenían la respiración con los dedos sobre los gatillos. Pero sabían que un movimiento en falso podría poner en peligro al niño que había dentro. La voz del negociador resonaba entre los árboles, firme y tranquila, intentando convencer a Doherty para que se rindiera. Los agentes estaban escondidos en el bosque y esperaban la siguiente orden cuando ocurrió algo inesperado. Joseph Doherty salió de la casa armado con una pistola y abrió fuego en el bosque. Como Doherty solo disparaba contra los agentes del FBI, el equipo SWAT, que se encontraba en las inmediaciones, guardó silencio. Los agentes no respondieron al fuego, porque el FBI sabía que la situación debía resolverse pacíficamente. Teniendo en cuenta que había un bebé en la casa, un negociador del FBI llamó a la casa en la que estaba Doherty y le dijo que estaba rodeado por todos lados y que era mejor que se rindiera para que su hijo saliera ileso. En lugar de responder a la gente, Doherty colgó el teléfono. Aunque era fácil abrir fuego contra Doherty, el FBI quería asegurarse de que el niño estaba a salvo. El negociador del FBI volvió a llamar a la casa y le dijo que su novia y su cómplice ya habían sido detenidos e instó a Doherty a salir de la casa pacíficamente, pero este volvió a colgar el teléfono. Fue entonces cuando el FBI decidió entrar en la casa. Mientras los agentes y el equipo SWAT se acercaban a la casa, vieron que Doherty se acercaba a la puerta. Se entregó al FBI y fue detenido sin forcejear. Tras asegurar al bebé y asegurarse de que no había nadie más en la casa, el FBI descubrió 16 armas de fuego en la casa, incluido un rifle de asalto táctico, 308. Todas las armas de fuego estaban ocultas pero completamente cargadas para defender la casa en caso de asalto. Joseph Doherty fue acusado y detenido para ser juzgado en Oklahoma. Con su libertad en juego, Connor y Doherty se movieron con rapidez y determinación. Se quitaron las esposas y dominaron a los alguaciles con precisión práctica. Mientras conducían, la adrenalina agudizaba sus sentidos. Durante esos breves meses, fueron intocables. El 19 de junio de 1985, casi un año y medio después de la captura de Doherty, 2 U.S. Marshals llevaban a Terry Connor y Joseph Doherty a un juzgado de Oklahoma City. Doherty había sido sometido a 4 juicios, y este era el primero de ellos, en el que se incluían los cargos por robar el banco de Oklahoma City 3 años antes, junto con su jefe en aquel momento, Terry Connor. Terry Connor fue citado por Joseph Doherty. Como testigo en el caso, todo iba sobre ruedas cuando llegó un tramo rural de la carretera. Los criminales hicieron su movimiento y se quitaron las esposas usando contrabando de la cárcel, una cuchilla de afeitar y una llave de esposas. Para entonces, estaba claro que los ex socios no pensaban acudir al juzgado para su vista. Cogieron las armas de los alguaciles, sacaron el vehículo policial de la carretera
y llevaron a los agentes al bosque cercano. Ataron a los alguaciles con árboles e inundaron el lugar utilizando el mismo coche que los transportaba al juzgado. No solo eso, también robaron armas y placas a los alguaciles. Mientras las autoridades del juzgado esperaban a que llegaran, nadie sabía que los delincuentes estaban ahora en libertad, móviles y armados. Connor y Doherty tuvieron 15 minutos de ventaja antes de que los alguaciles consiguieran liberarse e informar a la policía local del incidente. Cuando la noticia de Terry Connor y Joseph Doherty llegó al tribunal de Oklahoma City, Steve Chenoweth, que también asistió allí al juicio de los criminales, quedó conmocionado. Terry Connor y Joseph Doherty no se ocultaron completamente tras escapar de la custodia policial, sino que reanudaron sus actividades delictivas poco después. Pocos meses después de sus fugas, se denunciaron 2 atracos a bancos a pequeña escala en Sand. Luis, y el patrón de los delitos, coincidía con el de Terry y Doherty. Los atracadores habían robado casi $30,000 en efectivo de ambos bancos, lo que significaba una cosa: estaban planeando volver a hacer grandes atracos como antes. Apenas 2 meses después, las autoridades de West Allis, Wisconsin, recibieron una llamada sobre un atraco a un banco. La investigación reveló que habían robado $500,000 del banco. Fue el mayor atraco a un banco de la historia del estado. El agente especial Dan Kraft fue asignado al caso cuando la policía informó al FBI sobre el atraco. Las declaraciones de los testigos demostraron que los delincuentes eran más audaces que nunca porque no habían hecho nada por ocultar su identidad. Terry Connor incluso mencionó una vez a los rehenes que el FBI sabría quiénes eran los atracadores cuando les llegara la noticia. Tanto Terry Connor como Joseph Doherty fueron incluidos en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Unas semanas más tarde, el FBI detuvo al hombre que hacía de vigía de Terry y Doherty durante el atraco de Wisconsin. Tras 5 días de interrogatorio, el hombre admitió finalmente tener relación con Terry y Doherty. Contó a los agentes todo lo que sabía sobre los fugitivos, cómo elegían los bancos que robaban, cómo viajaban utilizando alias y cómo se comunicaban entre ellos. A la luz de la nueva información, el FBI detuvo a otro hombre, John Harris, que había ayudado anteriormente a Connor y Doherty a atracar bancos. Harris dijo al FBI que Connor y Terry estaban en Chicago y planeaban otro atraco a un banco allí. Cuando el FBI llegó al hotel, Doherty ya se había marchado, pero Connor seguía en su habitación. En cuanto Terry Connor salió del hotel, fue detenido. Poco después de su detención fuera del hotel, Joseph Doherty también fue arrestado desde San. Su detención se produjo después de que el FBI interviniera sus llamadas telefónicas. Cuando se leyó el veredicto, un tranquilo alivio inundó la sala. Los agentes del FBI que habían dedicado años al caso sintieron que se les quitaba un peso de encima al saber que por fin se había hecho justicia. Para las víctimas, la sentencia marcó el final de un oscuro capítulo, la seguridad de que sus vidas podrían volver por fin a la normalidad. Terry Connor y Joseph Doherty fueron juzgados por sus crímenes. Ambos recibieron 2 cadenas perpetuas y 139 años de prisión sin libertad condicional. Fue uno de los veredictos más esperados y el que puso fin a una de las persecuciones más interesantes de la historia del FBI.